Yo no soy Julio Bebione porque decidí serlo. Hay algo en mí que llegó y creó la vida. Cuando nos conocemos y aprendemos a convivir con nosotros, podemos estar en paz. Si naciste para tocar la guitarra, la vas a tocar en algún momento, aunque sea en tu último día de vida. La riqueza de Julio Bebione se encuentra en esa capacidad de mirar más allá de lo que derrumba al ser humano en su pensamiento habitual. Es entender los hallazgos evolutivos en medio de las turbulencias y el miedo, por muy doloroso que puede resultar ese proceso. Julio hace uso de esas herramientas psicológicas y de autoconocimiento y hoy nos presenta un fragmento poderoso de su visión y aprendizaje para entender nuestra mente, emociones y deseos. Julio, contento de tenerte, poder indagar un poco tal vez no en el tiempo que uno quisiera, pero sí poder precisar tal vez qué te ha dejado estos años de experiencia en pro del bienestar humano, en pro de la salud mental, en pro del camino a la espiritualidad. Hay muchas cosas que son importantes indagar o por lo menos precisar en estos minutos y arrancar sobre cuál es el gran hallazgo. ¿Qué te ha dejado estos años de aprendizaje, de investigación, por sentado, como una ley, como algo que quieras mantener por el resto de tu vida? Bueno, por el resto de mi vida es muy largo para pensar porque no sé el mundo que viene. Es posible que en 5 años descubramos algo muy novedoso, ¿no? Pero te diría que viviendo en Latinoamérica, a pesar de vivir en Estados Unidos, mi vida es Latinoamérica porque es donde me paso la mayor parte del tiempo. La comprensión de que la dificultad es una de las mejores formas de evolucionar nos ayuda a cambiar desde un relativo victimismo que solemos tener frente a la dificultad para entender que seguramente, si nos miramos a lo largo de la historia, nos miramos para atrás, nos daremos cuenta que somos una como raza, como comunidad los latinoamericanos, lo que hemos aprendido a evolucionar muy rápidamente a partir de lo que nos pasa. Pienso en Venezuela y pienso en eso. Digo, si bien es muy incómodo, muy terrible, muy doloroso, a su vez a nivel evolutivo es gigante. Uno da grandes pasos. Podemos ver lo que han hecho ustedes con sus vidas en los últimos 5, 10, 20 años. Entonces creo que eso, ¿no? Y entender que la fortaleza está en lo espiritual. Hay algo que como concepto todavía no lo llegamos a comprender tanto porque se siente que es el alma. Y cuando uno empieza a identificar su vida desde ese lugar, la fuerza que siente, la visión que tiene, los recursos que tiene son otros. Dejas de depender de las circunstancias o lo que pasa alrededor. ¿Por qué crees que hay personas que toman la dificultad, como bien dices tú, como un proceso de aprendizaje y hay personas que no lo entienden o hay personas que les cuesta avanzar educación, a partir de ahí? Cultura. A ver, venimos, por ejemplo, en el caso de nuestra cultura espiritual o de la forma que nos hemos enriquecido espiritualmente, gran parte de eso viene de nuestra religión. Y la religión favorece que el dolor, por ejemplo, se convierta en algo sagrado, más no lo usamos para evolucionar, lo usamos justamente para castigarnos y pensar que como hemos cometido un error, entonces merecemos un castigo, ¿no? Entonces creo que es cultural. Igual está cambiando, y no está cambiando tanto en la masa, sino en las nuevas generaciones. Hoy quien tiene en general 30 años para abajo, ya siente que la vida va por otro lado. Por eso se guía más por lo que siente. Por ejemplo, si a un millennial o a alguien que tiene 20 años le ofrecen un buen trabajo, pero no siente que es su trabajo o su destino, Su lugar. va a decir que no. Eso es nuevo. Y eso habla de esta otra inteligencia en la que vamos eligiendo lo que sentimos más no lo que nos conviene. Con respecto a la espiritualidad, ¿sientes que la humanidad está más cerca de ella? ¿Sientes que hay una búsqueda? ¿Sientes que hay un reconocimiento en encontrarla? Sí, yo diría que con la espiritualidad está pasando algo que también es cultural, que estamos dejando de verla como la vimos porque no nos sirve, que es enfrascada en símbolos o en formas, para empezar a entender que la espiritualidad pasa por una obediencia interna, aquello de que Dios está en nosotros, es decir, empezar a reconocer que la verdad está en nosotros y empezar a buscarla en cada uno. Y eso sí está ocurriendo. También favorecido por nuevas generaciones que son un poco críticas con todos los sistemas y están empezando a buscar su propia verdad. No significa que los de la nueva generación estén mejor que nosotros, pero están más cerca. Y con respecto un poco hacia descifrar el destino, que hablas de muchas ocasiones sobre el destino, ¿uno tiene la potestad o la fuerza o la decisión de cambiarlo o el destino es una decisión, un designo? Lo que pasa es que pensamos que el destino es nuestro. Y cuando yo me identifico como Julio Bebione, pienso que yo tengo mi destino. Y el destino es del alma. Es aquello que, digamos, yo no soy
Julio Bebione porque decidí serlo. Hay algo en mí que llegó y creó la vida. Luego mis padres decidieron mi nombre y yo voy decidiendo qué hacer con mi vida. Pero por ejemplo, yo no puedo hacer que me guste lo que nunca me gusta. Yo no puedo elegir otro cuerpo más que este. Hay cosas que ya vienen elegidas por el alma. Entonces yo creo que el alma trae un destino, nuestros dones, nuestros talentos, lo que nos sentimos como conectados, como con lo que no conectamos nunca, aunque quisiéramos que nos gustara. Eso viene desde el alma. Entonces nuestra labor es ir de a poquito, ir incorporando la personalidad a la personalidad, situaciones o decisiones que se alineen con el alma. Y ahí uno se siente que va cumpliendo su destino. Si queremos, y esto pasa mucho, queremos hacer lo que nosotros creemos que podemos hacer. Y aun cuando estudias y te esfuerzas en estudiar algo que quizás porque sentiste que tenías que hacerlo, porque la sociedad te lo mostró, o por donde naciste, y lo ejerciste y te fue bien, hay un vacío interno que no se llena porque no tenía que ver contigo. Por eso creo que las preguntas hay que hacerlas antes, no aprender del error, sino preguntarnos cómo me siento con esto. ¿Esto es mi verdad? Y esto nos va a tomar tiempo. Yo siento que todavía, a nivel de tiempo posiblemente tengamos, no sé, otros 100 años más hasta que lleguemos a esa verdad. Y quizás siendo optimista, pero estamos construyendo ese camino. Como me imagino que esa es una de las formas que uno tiene para ir despertando tal vez esos dones o esas características, esos talentos del alma. Que hay otros recursos para irse descubriendo, redescubriendo o por lo menos reorientarse hacia lo que uno quisiera para su destino. Bueno, si uno no mira para adentro, que sería lo ideal, sintiendo, uno mira para afuera y uno aprende con errores. Entonces, desde vivir la experiencia de lo que no te gusta para darte cuenta que no te gusta, también es evolutivo, solo que toma mucho tiempo. O ser quien no eres para darte cuenta después que fuiste un personaje, también es evolutivo, solo que gastas más tiempo. Es decir, la evolución de la persona está garantizada. Uno va, si naciste para tocar la guitarra, la vas a tocar en algún momento, aunque sea en tu último día de vida. La diferencia es que quizás has sufrido por no tocar la guitarra durante toda tu vida. La razón del sufrimiento tuvo que ver con eso. Entonces, si empezamos a preguntarnos qué es lo que no me está llenando en este momento de mi vida, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no siento propio, uno empieza a alinearse con eso a tiempo. Creo que la mayor pérdida, y no somos tan conscientes, es perder el tiempo. Yo cuando cumplí 40 me empecé a dar cuenta de eso, ahora tengo 50. La edad colabora, pero uno se da cuenta de lo finito del tiempo y de lo único valioso es poder sentirse que estás usándolo a tu favor. Al final creo que no nos arrepentimos si nos hemos divorciado o no, si hemos estudiado una cosa u otra. Al final son datos, pero haber sentido que hemos vivido, que hemos hecho de nuestra vida, creo que es lo más importante. Julio, ¿cuál es el hallazgo para mantener el equilibrio emocional sobre las perspectivas que nos dan los errores y también el aprendizaje? Sé que estoy yendo un poquito para atrás, pero me pareció interesante para poder entender que tiene que ver con lo que hablábamos, aprender a estar conmigo. Cuando tú conoces, imaginemos que tú estás con otra persona, imaginemos una pareja. Cuando tú la conoces o lo conoces, tú puedes estar más, creas una mejor relación. Porque sabes que cuando te dijo eso no era personal, es que está enojado. Sabes de dónde viene, sabes lo que pasa, la conoces. Cuando nos conocemos y aprendemos a convivir con nosotros, podemos estar en paz. Lo que, por ejemplo, lo decía en estos días, estaba en Maracaibo, la dificultad, por ejemplo, de la falta de electricidad está, pero una persona que no tenga luz, pero que esté bien consigo misma, va a vivir diferente la falta de luz a alguien que no esté bien consigo mismo, porque al final lo que te define es la experiencia contigo. Que alguien me insulte, yo no lo puedo cambiar, quizás voy por la calle, alguien me insulta. Pero cómo yo voy a sentirme con eso depende de lo bien que yo esté conmigo. Si yo estoy bien conmigo, si estoy conmigo, si me conozco, yo digo, y ese loquito que dijo. Pero si yo ni siquiera me conozco, es posible que hasta pongo en duda eso que acaba de decir. Y digo, ¿qué le pasa? Entonces creo que gran parte del equilibrio personal tiene que ver con conocerse, que es lo que llamamos autoconocimiento. Pero te ponía el ejemplo de la pareja o de la persona querida, porque eso lo hemos aprendido a hacer. Todos conocemos mucho a las personas que amamos. Los padres conocen a sus hijos, a veces más de lo que se conocen ellos. Una mamá quizás sabe exactamente cuánta sal puede ponerle a su hijo en la comida, pero a ella le da igual. No se conoce. Entonces imagínate en los mundos internos.
qué es lo que nos enoja, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta, conocernos más. Ese es el principio del equilibrio. Tú sabes que hay una teoría, Julio, y no sé si la compartes, hablando un poco sobre esa percepción que uno tiene sobre uno mismo y el estar con uno mismo, que ese es el camino más difícil, ¿no? El comprenderse uno mismo, Sí. ¿no? ¿Qué tan cierto es eso? Sí, es difícil por desconocido. En realidad lo que parece difícil es porque no sabemos cómo hacerlo. Entonces, claro, y esto generalmente la gente dice, es tan fácil, pero a su vez tan complicado, porque no empezamos. Primero, y segundo, porque esperamos que alguien nos lleve ahí. Por eso el camino, por ejemplo, a través de un acompañamiento con un terapeuta, además, nos facilita. Pero nadie te puede hacer llegar ahí hasta que tú no decides por voluntad de empezar a escucharte, a conocerte. Y es tan simple como, por ejemplo, empezar a quedarse más quieto. Y pongo este ejemplo. Si tú vas al baño, que es tu espacio, porque es el espacio más cercano, ahí no hay excusas, ahí uno tiene que ir al baño. Uno con uno. Hay una puerta a su vez. Lo que el cuerpo tiene que hacer, uno ya lo conoce. Es decir, no tienes que estar pensando en que ocurra todo el proceso. Es automático. Son 2-3 minutos. ¿Qué tal si en ese momento, en vez de mirar WhatsApp o nos preguntamos, ¿cómo me siento? ¿Cómo va mi día? ¿Qué necesito? Preguntas básicas que seguramente le hacemos a las otras personas. Si 2 o 3 veces al día nos revisáramos, sería mucho más fácil el autoconocimiento. No necesitaríamos ni siquiera grandes terapias, solamente estar más en contacto con nosotros. Entonces creo que es cuestión de voluntad. Voluntad y distracción. ¿Cómo ves un poco las distracciones? Para vencer la distracción. Y yo me sé que refiero ahora, a tecnología, me refiero, por ejemplo, a lo que nos ocurra, todo. Sí, y fíjate, lo más común es, porque acabo de decirlo, es que vayamos a WhatsApp. Pero mi abuela, que murió de 96 hace 25 años, es decir, estamos hablando de otra generación, cuando iba al baño leía una revistita que se llamaba Selecciones. Es decir, también la gente se distraía en aquel momento. Esto no pasa por la tecnología. Creo que ahora tenemos un recurso más para distraernos. Pero si uno quiere estar con uno mismo, pues lo suelta. Suelta el teléfono, suelta la revista, suelta el libro y se queda quieto. Es cerrar los ojos, hacer silencio, incluso quizás darte cuenta que estás enojado. Si te das cuenta que estás enojado, vas a poder actuar diferente cuando vayas a la reunión. Y no te vas a dar cuenta que estás enojado cuando ya gritaste en la reunión. Ese pequeño espacio, que fíjate, la mayoría de las tendencias o de los caminos espirituales de estos tiempos, que en realidad son los más antiguos porque vienen de Oriente, usan la meditación, la contemplación. No hay nada intelectual que diga, tienes que leer tal libro. No, tienes que aprender a soltar el libro, a quedarte quieto, a estar más en contacto con lo que sientes. Entonces, si eso lo incorporáramos en nuestras vidas cotidianas, e insisto, muchos dicen, ¿con qué tiempo? Cuando vas al baño. Es decir, empecemos por ahí, empecemos a dedicar ese tiempo para nosotros, te aseguro que se nos ordenaría la vida. Hay algo que todos queremos, que es vivir más simple. De hecho, es uno de los regalos de vivir un camino más interno, ¿no? La vida es más simple, porque cuando quieres decir que no, dices que no, cuando quieres decir que sí, dices que sí. A veces nos complicamos porque queriendo decir que no, decimos 30 palabras para decir que no y al final no decimos que no, entonces la otra persona, etc. Si nosotros vivimos de esta manera, la vida se simplifica. No te vas a comprar más cosas de las que necesites. Vas a ser consciente de lo que tienes que decir, de lo que no tienes que decir. En cada decisión vas a estar tú, no va a estar tus miedos decidiendo. Y todo comienza por aprender a quedarse más con nosotros. ¿Cómo generar ese cambio de conducta o ese cambio de hábito? La gente habla de disciplina, la gente habla de reestructuración. Sí. ¿Cómo creo esa nueva forma de reestructurarme frente a tal vez el episodio que he tenido constante en mi vida, una forma de actuar, a la forma de actuar natural? Bueno, la disciplina es fundamental porque implica que todo lo que va a cambiar necesita ser consecuente, constante, entonces disciplina es la palabra. Lo que pasa es que disciplina es una palabra que no queremos porque la disciplina generalmente alguien nos la da. Voy al terapeuta, el terapeuta me dice lo que tienes que hacer es, voy a estudiar meditación, entonces me dicen lo que tienes que hacer es meditar todos los días a las 6 de la mañana o meditar de esta manera. Y nadie quiere, por lo mismo que hemos hablado, vivir una vida o hacer las cosas que otro quiere. Nosotros queremos hacerlo de nuestra manera. Entonces, sabiendo que lo que tenemos que crear es un espacio para nosotros, elegir cuál es la mejor manera. Hay personas que lo eligen saliendo a caminar solos por la mañana. Hay personas que lo eligen cocinando. Y hay personas que lo eligen a través de una meditación como la conocemos, que es cerrando los ojos y quedándose con ellos. Hay personas que lo eligen pasando tiempo en el jardín, pero elijamos espacios donde nuestra mente pueda serenarse y nosotros estar en contacto con nosotros. Eso es más fácil.
Porque si yo tengo que empezar a meditar y no es mi manera, mi forma de vida, no lo voy a sostener. Me voy a obligar, me voy a frustrar, de hecho. Ahora, si me di cuenta que lo que más me gusta hacer es pasar tiempo en el jardín, pero solo lo hago una vez al mes, voy a empezar a incorporarlo. En las mañanas, cuando me levante, voy a elegir ir al jardín 5 minutos. Eso reordena mi día. ¿Cómo generar ese hábito, por ejemplo, según tus ejemplos? En tus libros los conversamos, manejas mucho la precisión del tiempo para generar tal vez un cambio de conducta o un cambio de hábito o un reencuentro con uno mismo, ¿no? 365 intenciones para vivir, 10 minutos para estar contigo, ¿no? La vida en 5 minutos. Sí. Tienes una precisión con el tiempo, Fíjate que no lo había notado hasta que lo mencionas. Y es algo tan obvio, pero no lo había visto de esa manera. Sí, yo creo que, a ver, las heridas que tenemos son las que nos hacen tomar decisiones en un principio. Y mi gran herida es haber perdido tiempo o sentir que puedo perder tiempo. Lo tengo desde niño, digo, esto no es que siento que perdí el tiempo ahora. Yo nací en un pequeño pueblo y sentía que me perdía el tiempo estando en ese pequeño pueblo cuando había mucho más por vivir, ¿no? Siempre tengo este sentido de urgencia. Entonces, claro, quizás usando eso, lo que quiero es que todos nos ahorremos tiempo y no pasemos tiempo viviendo una vida que no somos. Entonces, quizás por eso ocurre que los títulos. Y también los números o la precisión de los números nos ayuda a entender. Si yo te digo un poquito, ahora si te digo 1 o 2, es más fácil de entender. Entonces, por ejemplo, si el libro, el más reciente, que son 10 minutos para estar conmigo, tú ya sabes que son 10 minutos. Porque si no, es que no tengo tiempo para mí. No tienes que tener tiempo son 10 minutos. Entonces, quizás por ahí enfoco, porque vivo así. No tengo relojes, por ejemplo, no uso relojes y en mi casa no hay relojes, pero hay una sensación de tiempo interno que lo tengo siempre como presente. Una de las cosas que empecé a hacer hace 3 años, que volví a hacer después de mucho tiempo, es radio. Y cuando hacemos cosas en la radio, los productores o los técnicos se asombran de que el tiempo que había que grabar, yo lo grabo en ese tiempo sin usar el reloj. Creo que hay una cuestión de orden con el tiempo, ¿no? En todos lados, sí. Julio, ¿cómo entender la falta de tiempo o las ganas de ganarle al tiempo con la ansiedad? Porque a veces vivimos en esa carrera de la vida. Sí. No tengo tiempo para hacerlo, tengo poco tiempo. Sí. Ahora vamos a darle la otra vista, el contrario. ¿Cómo entender y descifrar y no mezclar ambos conceptos que nos pueden generar un caos? Y aquí te voy a hablar en primera persona. Siempre pensé que era ansioso. De hecho, en algún momento fui tratado por ansiedad. Y después entendí que no era ansiedad, sino que mis tiempos eran diferentes a los del mundo. Y lo que hice fue empezar a lidiar con que el mundo era más lento que yo. Y ya la ansiedad formó parte de algo positivo en mi vida, porque en realidad, gracias a la ansiedad, he podido ver otras cosas que a lo mejor a alguien le toma más tiempo y yo se lo puedo adelantar y le digo, mira, aquí lo tienes para ver, ¿no? Entonces eso es lo primero. Revisemos si a lo mejor nuestros tiempos, por pensar diferente, por ser más productivos, no son diferentes y solamente tenemos que acostumbrarnos a convivir con esa diferencia. Digamos, a volvernos no menos ansiosos, sino más pacientes con los demás. Y por otro lado, si la ansiedad como tal, más allá de ser un mecanismo relacionado con el tiempo, es una sensación de que perdemos el tiempo, por eso queremos ganarle al tiempo. Y eso está ligado a el no estar viviendo tu vida. Si tú estás en una fiesta donde no tienes ganas de estar, viene ansiedad, estás contando las horas para irte. Si tú estás en una fiesta que elegiste ir, estás disfrutando, aun cuando tengas tu tiempo, pero la estás disfrutando. Entonces, si somos muy ansiosos, deberíamos también revisar si no estamos dedicando nuestro día a cosas que no tenemos ganas de hacer, de las que queremos salir rápido porque no pertenecen como a nuestras decisiones y volver a ordenarnos. Y esto más allá de, esto sin ninguna profundidad, pero si todos anotáramos las cosas que hacemos durante el día, que nos genera ansiedad por la cantidad que hay que hacer, de entrada un 30%, hablando de números, no sería necesario. Y de las cosas que hacemos, quizás le dedicamos más tiempo del que es necesario también. Entonces, yo creo que podríamos encontrar espacios para nosotros. Ahora te replanteo la rigurosidad del tiempo. A veces esa determinación de muchos, para hablar también esa parte de la población que maneja los tiempos, tienes 10 minutos para estar contigo, pero tienes 10 minutos para reunirte. A las 4 es la reunión. Sí, eso es una forma de autocastigo, ¿no? Que ese sería otro uso del tiempo. Esas personas, si se tratan así, es posiblemente que así traten a todos.
y deben ser personas así, muy conflictivas en el trato, día a día. en el día a día, especialmente en el rendimiento, en esto de si tienen empleados y demás. Eso no tiene que ver con el tiempo. El que es riguroso y usa esa rigurosidad con el tiempo. Buenísimo. Pero eso no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con inseguridades. Habría que ver, es posible que esa persona, por ejemplo, no sea flexible, y si no es flexible es porque quizás no confía, y si no tiene confianza en los demás, por eso exige tanto, quizás no tenga confianza en él, y si no tiene confianza en él es posible que haya crecido bajo el yugo de alguien que le exigía. Hay un camino por recorrer ahí. Y es bueno lo que traes. A veces queremos solucionar los problemas porque los tratamos a nivel superficial. Y quizás ahí tratas la ansiedad o la rigurosidad. No, en realidad era un problema de inseguridad que se resuelve adentro, no a nivel de tiempo. Al principio también tocaste el tema del castigo, Sí. que a veces nosotros, como seres humanos, Muy común. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo no generar de eso también una costumbre y un hábito? ¿Y cómo no vivir en base al castigo, ya sea por aspectos religiosos, por aspectos familiares, desde el punto de vista que lo queramos tomar? Mira, no tenemos que ser autocomplacientes, porque la rigurosidad es algo positivo. Es la necesidad que todos tenemos de hacerlo bien, o de hacerlo mejor que la otra vez. Eso es evolucionar, ¿no? Entonces, ser rigurosos es positivo, pero cuando usamos esa rigurosidad para maltratarnos, ahí es donde deberíamos parar. Y te diría que ahí la línea no está tan clara a nivel intelectual, sino que se siente. Cuando tú eres riguroso y pierdes la paz por tu rigurosidad, en realidad no estás buscando ser mejor, estás buscando castigarte. Lo que no implica que todo el día pienses que lo que haces es bueno, porque eso tampoco es verdad. Pero es encontrar esa medida, incluso practicada con los demás, que es donde podemos crecer, en ver si nuestra forma de ser rigurosos estresa a la otra persona. Es posible que querramos castigarla, no que le estemos pidiendo lo mejor. Digamos, si tú a tu hijo le dices, vuelve a las 10, porque tú tienes miedo que si vuelve después de las 10 le pase algo, ese niño va a sentir rigurosidad, no va a sentir amor del padre cuidándolo. Ahora, si tú confías en tu hijo y le dices, vuelve a las 10, porque creo que después de las 10 pasa esto y demás, tú estás siendo igual de riguroso, hay un horario, pero como no hay miedo, no hay ansiedad, no están estas pasiones más bajas, es posible que hasta tu hijo lo comprenda y venga a las 10 y no juegue en tu contra, porque también esa es otra cosa. Cuando somos rigurosos, el efecto es contrario. Mientras más riguroso eres, la otra persona menos capacidad tiene de darte lo mejor porque la estresas. Hablaste también de los símbolos. Me gusta mucho ese tema porque siento que el ser humano busca siempre aferrarse a algo más, Sí. menos a uno mismo, ¿no? Sí. Confiar en uno mismo. Uno siempre busca tal vez ese poder en un objeto, en algo que te dijeron que Sí. tiene ese gran poder, esa gran fuerza. ¿Cuál es tu hallazgo o tu interpretación sobre esa fijación que tenemos todos de buscar siempre algo más en otros, Bueno, en otras cosas? somos simbólicos. Así funcionamos. Necesitamos los símbolos. Pero es positivo, es negativo, Julio. ¿Cómo lo uses? Por ejemplo, pensando en los símbolos que usamos más trascendentes, que es la búsqueda de Dios. Algunos lo buscan en una imagen. Yo tengo la convicción de que Dios no está en ningún lugar y está en todas partes. Pero eso no me alcanza en el momento en que quiero sentir a Dios. Este es un símbolo. Entonces, mi símbolo de Dios es el cielo. Yo miro al cielo. Y está en todas partes. Sabiendo que es un símbolo y sabiendo que estoy usando un símbolo para encontrar a Dios. Entonces, digamos, lo traumático del símbolo es creer que el símbolo es lo que representa. No, es un símbolo. Entonces, por ejemplo, si yo te traigo un regalo, el regalo es un símbolo de mi afecto. El regalo no es importante, es mi afecto. Ahora, si te traigo un regalo, el afecto es visible. Entonces, y pasará con todo, tomemos los símbolos como son formas de expresar verdades, pero lo importante es la verdad, porque si no el símbolo es vacío. Si yo busco a Dios a través, imaginemos en Latinoamérica que hay vírgenes, que es una forma de buscar a Dios también, en lo femenino, pero es una forma de encontrar lo trascendente. La fe en una virgen en sí no es mala, a pesar de que la virgen como tal quizás nunca la has conocido, has escuchado solamente historias, y lo que ves es una imagen de yeso. Tú no crees en la imagen de yeso. Tú usas esa imagen de yeso para encontrar un símbolo de eso que tú sientes como una verdad en ti.
Ahora, cuando tú piensas que la Virgen es la imagen de yeso, te perdiste. Entonces, otra vez, el problema no es el símbolo, sino cómo lo usamos. Volvamos al principio. ¿Cuál es el poder entonces? ¿Dónde está el poder? ¿En creer en quién? ¿En ti? ¿En algo? En principio en nosotros, no en nosotros, en mí como persona, sino a quien vive en mí, que es lo que yo llamo el alma. Y que es entender cómo, a ver, mira, si nosotros miramos alrededor y vemos que todo funciona, por ejemplo, estamos en este lugar, estamos en una ciudad complicada, donde hay muchos baches, estamos en Caracas, donde hay mucha complicación. Pero mientras venía a este lugar, el sol seguía saliendo divinamente, las plantas están preciosas. Es decir, hay una inteligencia que es más inteligente que todos los errores que podemos cometer. Eso vive en nosotros. Entonces, es empezar a reconocer que mi verdad quizás necesite símbolos. Llamarle alma es un símbolo, pero mi verdad es la única meta, es estar en contacto con mi verdad y no perderme en el entorno. Pero qué bueno que lo podemos conversar, porque no tenemos que renunciar a los símbolos o a los rituales. Los rituales son importantes. Una forma de expresar el amor es a través de un beso. El beso es un ritual. Ahora, si el beso es producto del amor que siento por ti, el ritual tiene sentido. Si el beso no representa nada, es un beso de la mafia, ¿no? Beso automático. Exacto. Entonces, Sin es como sabor. empezar a preguntarnos qué hay detrás de lo que hacemos para que encontremos sentido a lo que hacemos. El sentarnos a comer, por ejemplo, es alimentarnos. El símbolo de usar la comida, que es un símbolo físico, es alimentarnos. Entonces, si no te sientas para alimentarte al comer, posiblemente te enfermes, porque termines comiendo cosas que te gustan, no que te alimentan. Entonces, ir un paso más atrás, profundizar un poquito el por qué hacemos lo que hacemos. Tú sabes que, volviendo a la convulsión que existe, no solamente en el país, en el mundo, creo que hay un ejemplo visible de lo que está ocurriendo en Ucrania, la crisis Sí. en Europa en términos económicos, la crisis de calor, la forma como manejamos las circunstancias, pero también hay una búsqueda. ¿Sientes que el mundo está buscando nuevamente un camino o estamos en una reestructuración? Lo hablo también por el tema de la salud mental, ¿no? La salud Sí. mental ahorita ha tomado mucha demanda. Ahora todo el mundo habla de lo que es. Ay, tengo Porque TDAH. representa un problema, sí. Exactamente. Ay, necesito ir para un terapeuta. ¿Cómo ves un poco esa comprensión global sobre un tema que parece que no está tan tratado como es la salud mental? Y lo que nos Sí, está ocurriendo, ¿no? sí. Mira, te voy a dar otra, ahora llega la salud mental, pero te voy a dar otra analogía de lo que podría ser la salud mental en los años 80-90, que fue la Ok. obesidad. Descubrimos que ser gordo no estaba bien porque nos mataba. Se empezó a investigar, se empezaron a escribir libros sobre dietas. Los nutricionistas comenzaron a tener un protagonismo. Y seguimos más o menos igual. La razón por la que comemos no tiene que ver porque nos alimentamos mal, es porque buscamos en la comida algo más. El símbolo de la comida se ha convertido en algo de, no sé, para algunos nutrición emocional porque están nerviosos y comen. Ansiedad. O sea, no hemos atendido el tema fundamental. Y estamos cometiendo el mismo error con la salud mental. Creemos que el problema está en el cerebro. Y el cerebro tiene lo suyo, porque no lo estamos usando bien y deberíamos educarnos mejor. Pero lo fundamental es que estamos perdiendo propósito. Una persona que no vive con propósito enloquece. Y claro, lo que ocurre en la energía del cuerpo luego se traduce en toda la bioquímica del cuerpo y las personas que enloquecen tienen una vida o tienen un camino de vida en el que se han abandonado a ellos, en el que están atendiendo más de lo que pueden. Entonces creo que no pasa por entender tanto el cerebro, sino por acompañar a que las personas vuelvan a reconectarte con lo esencial de la vida. Una vez fui a un lugar donde había enfermos psiquiátricos y me dispuse a verlos como personas no enfermas. Y empecé a hablarles, no como que estuvieran locos, sino a hablarles como si no tuvieran esa locura de la cual estaban presos. Convencido de que en ellos, a pesar de su mente, había una parte muy sana, que era su alma. Y a partir de estar conversando consistentemente, digamos, de no creer en su locura, ellos empezaron a responder coherentemente a lo que yo les decía. Entonces yo aspiro a eso, que hagamos todo lo que tengamos que hacer a nivel de cuerpo, pero no olvidemos que lo esencial aquí es que nos estamos alejando de la esencia fundamental del ser humano, que es su espiritualidad. Entonces, si buscamos de verdad un camino de reconexión con nosotros, todos esos problemas van a disminuir. Porque fíjate cuál es el problema más grave entre suicidios y demás. Depresión. Depresión es estar sin vida.
no significa que las personas estén enfermas, terminan enfermando porque se quedan sin vida, porque se dedican a buscar un sentido de vida relacionado con lo externo, no les alcanza. Entonces, si la medico, bueno, puedo disimular lo que está pasando, pero el verdadero tratamiento es ayudar a que esa persona vuelva a reconectarse con la vida, con su propósito de vida. Entonces, bueno lo que se hace, pero no es suficiente. Cuando anhelamos la paz y lo vemos como el estado ideal, te pregunto, ¿es más un símbolo, una sensación, una Sí. búsqueda sin sentido? Porque a veces me acuerdo y hay experiencias que dicen, estoy buscando la paz, pero no la encuentro, tengo toda mi vida Claro, buscando la paz. claro. ¿Cuál es el significado verdadero profundo de la paz Sí. y el hallazgo sobre este profundo En mi término? experiencia, la paz no es algo a alcanzar como tal, porque no es algo, no es un lugar, no es algo. La paz es consecuencia de estar en coherencia con uno mismo. Entonces, esa sensación que llamamos paz interior, si vamos al principio de la conversación, hablábamos de volver a alinear la personalidad con el alma. Cuando tú estás alineado a tu propósito, que es lo que el alma vino a vivir como destino, tú estás en paz. Digamos, no buscas la paz, buscas alinearte con tu destino y luego la paz ocurre. Si tú dices algo que puede ser incómodo, porque lo que vas a decir quizás moleste, pero representa tu verdad no es que quieres molestar diciendo eso, sino que representa tu verdad, lo vas a decir en paz y va a ser bien recibido, aun cuando sea incómodo. No lo vas a tener que gritar. Entonces, estar en paz no es la búsqueda como tal de encontrar la paz, sino de entender que esa paz que estoy buscando va a ser la consecuencia de empezar a vivir íntegramente, honestamente. ¿Hay diferencias entre la paz y la calma? Sí, ¿O son conceptos la calma también es más conceptos mental. alejados? La calma es más mental. Irme a la playa me calma. Escuchar un poquito de música suave me calma. Pero si me estoy calmando porque tengo un día estresado y estoy calmado, o me tomo un vasito de vino, el vino calma. Pero en el fondo tú no estás en paz porque sabes que la vida que tienes no es la que quieres. Tú puedes estar en calma con una pareja porque has logrado una buena conexión, pero si sabes que no es la persona, no estás en paz. Entonces la calma es aquí y la paz es aquí, por ponerlo de alguna manera. ¿Se puede vivir una vida próspera, exitosa, sin calma? Depende qué entendamos por próspero y exitoso. Ahora sí te diría, tú puedes tener muchos logros, porque la mayoría de los logros humanos solo requieren de la mente. Si tú te pones, lo logras. Ahora, que lo puedas disfrutar, no depende del logro. Por eso a veces nos sentimos vacíos los logros, a pesar de que son grandes. Que lo puedas disfrutar, eso tiene que ver contigo, si es realmente un anhelo auténtico, ¿no? Entonces yo te diría que si hacemos el camino al revés, en vez de buscar hacer cosas, empezamos a trabajar con lo que realmente somos y lo que hacemos pasa por ese filtro. No lo voy a hacer si eso no tiene que ver conmigo. Yo me siento muy próspero haciendo lo que hago, aun cuando no tengo grandes ganancias. Y veo quizás otros caminos de gran prosperidad financiera, pero gastándose el dinero que ganan para ver de qué manera dan sentido a sus vidas y quizás gastándolo en lugares donde sienten que a lo mejor ahí van a encontrar sentido. Entonces, esa es una decisión si vivirlo por fuera o por dentro. Entonces, si lo vives por dentro, la prosperidad es consecuencia, no tienes que buscarla. El gozo de estar conectado con la vida es natural, no tienes que poner música. Ahora, si estás haciendo cosas para ser más próspero, lo vas a lograr, pero al final es posible hasta que se caiga. Yo digo que las raíces de lo que nosotros queremos sostener en el mundo están en nosotros. Si no lo has construido en ti, se te cae. Ahora, si lo has construido en ti, si tienes las raíces, es lógico que va a crecer. Si tú plantas una planta y tiene buena raíz, va a crecer, no tengas duda. Entonces, digamos, no tenemos que construir nuestro destino. Digamos que el camino es empezar a conocernos más para que las decisiones que vayamos tomando se ven naturalmente en la construcción del destino. Ya para ir cerrando los temas, ya nos quedan pocos minutos, me gusta utilizar el término, por ejemplo, que hemos analizado, que es el de símbolos, ¿no? A veces se ha creado un símbolo muy particular con el éxito, y lo dijiste, yo no sé, bueno, dependiendo del significado que uno tenga por éxito, ¿no? Para que uses el símbolo también. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado de la prosperidad y del éxito? Julio, un tema que siempre se plantea desde el punto de vista personal, pero también ha generado un choque de conceptos. ¿Cuál es el concepto para Julio de prosperidad y de éxito? ¿Existe, son efímeros o depende de la circunstancia de cada quien? Bueno, de hecho, sin prosperidad no puedes vivir, porque la prosperidad es de alguna forma la manifestación de los recursos para poder estar en el mundo. Ahora,
si tienes los recursos suficientes para que hoy sea un buen día, eso es ser próspero. A veces pensamos que la prosperidad es la acumulación o los intereses ganados sobre lo que tenemos, ¿no? Entonces yo te diría que en mi día a día, yo por ejemplo tengo 50 años, acabo de comprarme una casa porque lo sentí. Tengo amigos que tienen 7 casas porque empezaron a invertir. Yo siento que no era mi camino y no indica que uno sea mejor que otro, pero mi prosperidad, que tiene una sola casa, tiene que ver con haber hecho lo que sentía y comprar una casa en el momento que yo necesitaba sentir que tenía una casa, no antes, ¿no? Entonces, a ver, la prosperidad consecuencia del contacto con nuestra verdad, creo que es la única realmente sostenible, posible. Las demás hay que alimentarlas todo el tiempo con otros recursos. Pero, ¿cuál es el gran enemigo de nosotros? Hay gente que habla de los miedos, pero hay gente que dice que los miedos te impulsan al final a descubrir realmente qué es lo que sientes. Hay gente que habla, por ejemplo, sobre la ambición, pero dice que bueno, si no eres ambicioso no puedes lograr las cosas que quieres. Hay una mezcla de conceptos y sobre todo de definiciones. Pero ya para ir más directo, ¿cuál es el verdadero enemigo que uno tiene, Julio? Mira, dos, en general. El primero, el gran miedo es hacer nosotros mismos. Creemos que ser nosotros mismos va a incomodar. En principio nosotros. Digamos, si tú dices todo lo que quieres, caminas como quieres, te vistes como quieres, haces lo que quieres, y en algún punto va a ser muy incómodo porque va a contradecir toda la expectativa propia y del mundo, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes miedos. Y detrás de ese, el miedo a la libertad. Si entendiéramos que somos en conciencia totalmente libres de decidir cómo vivir, yo no puedo decidir cómo me va a pasar o qué va a pasar, porque bueno, las cosas están como están, pero yo puedo decidir cómo lo voy a vivir. Y ese regalo que nos han dado de conciencia, de poder ser libres, le tenemos mucho miedo. Por eso, a la hora de la hora, siempre terminamos haciendo lo que alguien nos dijo, o lo mejor que podíamos hacer, pero no lo que sentíamos. Entonces, ese miedo a aceptar nuestra individualidad y a reconocer que tenemos un camino y a ser completamente libres es el miedo más grande. Tú sabes que dicen que lo más difícil del ser humano, una de las cosas es poder definirse. Hay gente que dice que definirse uno se limita. Cuando yo me metí en tu perfil, me resultó muy empático, es decir, leer que ordenas ideas, que te ordenas Sí. Las ideas. ¿Crees que ese es el principio Soy un del todo? ordenador de ideas. ¿Crees que ese es el principio del bueno, todo? es que sin orden no hay nada. Miremos el mundo y miremos nuestra casa. Si nuestra casa no está en orden, no vamos a estar en paz de ninguna manera. No, sí, el principio de la vida es el orden. Sí. ¿Te gusta ese concepto? ¿Puede definir un poco lo que has y, buscado? ajá, y lo uso allí porque me preguntan a qué me dedico y le digo, hago muchas cosas, pero en realidad lo que hago siempre es ordenar ideas. ¿Qué le dices a la gente ya para cerrar, Julio? ¿Cuál es la invitación del ser humano en este momento, pasando por momentos de felicidad, convulsión, de tristeza? ¿Cuál es el mensaje que puede generar siempre como una llave o un bastón frente a la adversidad? Mira, que además del tiempo, y que es algo que queremos valorar, lo más valioso que tenemos en nuestro poder es poder elegir estar en paz. Esa es una decisión personal, no tiene que ver con lo que nos pasa. A medida que la vamos asumiendo, nos volvemos más libres. Que recuerden que por nada ni nadie uno debería negociar su paz. Es un tesoro que está en nosotros. El que más perdemos cotidianamente, incluso no porque vivamos en un mundo complicado, porque nos vemos al espejo a la mañana y ya la perdemos. Entonces, que creemos un cierto hábito, tomemos la decisión, que pongamos voluntad en empezar a sostener la paz en nosotros. Gracias por el tiempo, Julio. A ustedes, muchas gracias. Un mensaje un saludo para el país que tanto te quiere, a Venezuela, a Latinoamérica, bueno, por supuesto, a todos los que de una u otra manera nos une el español, que entiendo, que yo sé que habla varios idiomas, que has escrito No tanto. Mira, este viaje a Venezuela ha sido particular. Cuando llegué a Maracaibo, entré por Maracaibo, decía que todavía no se ven flores, pero ya hay más verdes. Esto no tiene que ver con la situación política. La situación política puede que todavía esté seca. Tiene que ver con los venezolanos. Esto quizás porque hartos o cansados de luchar en contra, han empezado a soltar la lucha, ese tipo de lucha que no resultó, y han empezado a construir. Entonces, todavía están los pedazos de piedra caídos en el piso, pero están apareciendo esos verdes de la gente que dice, lo voy a hacer de todas maneras. Entonces, ojalá esa decisión se sostenga para que esos verdes sean flores y esas flores terminen cubriendo todo ese espacio y después, con el transcurso de los años, digamos, abajo de esa belleza de jardín, todavía hay algunas rocas que hicieron que la gente valorara más su tierra. Muchas gracias.
Muchas veces la velocidad en la que transitamos nos hace perdernos en la ansiedad y hasta creer en patrones negativos que pudieran ser nuestros aliados. Incluso nos preguntamos constantemente sobre situaciones en donde la respuesta más que una atención médica la podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Reflexionar sobre cómo nos sentimos y qué queremos es una tarea difícil, pero no cuesta arriba. Y es allí donde Julio Bebione nos da esas herramientas para hallar esa fortaleza espiritual que necesitamos, pues afirma que la dificultad es una de las mejores formas de evolucionar. Somos nosotros los encargados de reconocernos y entendernos, pero sobre todo de aprender a escoger según lo que nos conviene y que esté en sintonía con lo que somos y nos hace sentir bien. Para él, el orden es indispensable para entender el valor del tiempo y lograr esa confluencia de factores que conduzcan a nuestra prosperidad y felicidad, que no es igual para todo y por eso se centra en lo que nuestra alma recibe con alegría. Valorar lo esencial, reconectar, identificar y entender lo que nos pasa es un propósito de vida. No perderlo es nuestra salvación y está en nuestra voluntad, cual rompecabezas, sostener todo lo que nos genera esa anhelada paz. En exclusiva, Momentos, toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.